¿Volvería a quemar algún libro? Eh, Dijéramos, sí, el libro donde estén las frustraciones y las enemistades y los malos recuerdos. ¿A usted no le parece que quemar libros atenta contra el pensamiento libre y la Es democracia? un acto pedagógico, es un acto pedagógico, es un acto pedagógico, es un acto pedagógico, simplemente es una pedagogía. El pasado 18 de octubre, el ex procurador y ahora candidato a la presidencia de Colombia, el señor Alejandro Ordóñez, dijo en una entrevista a un medio de comunicación de Colombia que quemar libros era un acto pedagógico. Sin embargo, no es la primera vez que Alejandro Ordóñez se refiere o participa en una quema de libros. El 13 de mayo de 1978, la Sociedad Pío X quemó en una plaza de Bucaramanga cientos de libros, supuestamente porque iban en contra de la moral cristiana. En esta asociación estaba Alejandro Ordóñez y participó en esta quema, incluso hay fotos en las que aparece él, en donde se quemaron obras de escritores como Rousseau, Marx e incluso Gabriel García Márquez. La razón de hablar de las quemas de libros y todas estas cosas se da que el libro del que hablaremos hoy es precisamente sobre una sociedad distópica en la que quemar libros es un acto de cada día. La quema de libros es una práctica muy recurrente en sociedades totalitarias o en gobiernos extremistas donde se quiere purificar la sociedad y erradicar las ideologías enemigas. Son numerosos los casos de quema de libros a través de los siglos, pero quizás en el siglo XX fue un siglo donde hubo bastantes debido a todas estas situaciones políticas que ocurrieron, por ejemplo en Latinoamérica con todas estas dictaduras. Se practicaron muchas de estas quemas. Sin embargo, la más famosa del siglo XX fue la practicada por los nazis en 1933. Meses después de la llegada de Hitler al poder en Alemania, la Asociación de Estudiantes Alemanes apoyados por el mismo gobierno y sobre todo por el Ministerio de Propaganda, organizaron un plan extremadamente, digamos, bien planteado que tenía como fin último la quema de miles de libros en las plazas de Alemania en mayo de 1933. Este plan fue estrictamente bien organizado y llevado a cabo, tanto que incluso para este ritual final se habían incluso escrito proclamas que debían obligatoriamente ser pronunciadas o conjuradas al momento en que se quemaran ciertos libros. Había varias proclamas y por ejemplo dos de ellas era la proclama 1 que decía: contra la lucha de clases y el materialismo, por la unidad del pueblo y la actitud idealista, entrego a las llamas los escritos de Marx y Kautsky. Y la proclama 4 que decía: contra el destructivo exceso del valor de la carnalidad, por la nobleza de la alma humana, entrego a las llamas los escritos de Sigmund Freud. Estos episodios y muchos otros que estaban ocurriendo entonces impactaron mucho a Ray Bradbury, el escritor de este libro del que vamos a hablar hoy, Fahrenheit 451, porque él era un bibliotecario entonces y además tenía mucho amor por los libros y las bibliotecas, ya que era de una familia, digamos, con poco dinero y había tenido que educarse por sí mismo como un autodidacta en las bibliotecas. Con todo esto, Ray Bradbury escribe Fahrenheit 451, que cuenta la historia de Guy Montag, un bombero en una sociedad distópica cuyo trabajo es, en vez de apagar incendios, generar incendios en los lugares, en las casas donde se supiera que había libros. Esta sociedad distópica de control social, de propaganda, de manipulación, donde los carros andan a cientos de kilómetros por hora y la gente se mata, donde los adolescentes se asesinan entre ellos, donde la propaganda está metida en las casas de las personas, en televisores y pantallas alrededor de la casa, que van disparando propaganda del régimen todos los días. En esta sociedad, un día va Guy Montag caminando de nuevo a su casa después del trabajo y se encuentra a Clarice, una joven que es muy extraña porque observa todo el paisaje y digamos que disfruta de las pequeñeces de la vida. Esta joven Clarice empieza a abrirle los ojos a Montag, diciéndole lo extraño que era la sociedad y poniéndole como esta semilla de duda del porqué de todo eso que pasaba en su mundo. Así pues, el bombero Guy Montag empieza a reaccionar y a pensar en el hecho de por qué él está quemando libros y empieza como a tratarse de salir de esta dominación y encuentra alguna gente clandestina que también estaba como en la misma búsqueda, pero
ocurrirán cosas que le hacen muy difícil atacar a este régimen, y ya lo verán cuando lean el libro. Como dije, Fahrenheit 451 es la historia de una distopía, es decir, una sociedad digamos, sin esperanzas y terrorífica, donde una clase política controla como toda la sociedad. Este tipo de narraciones distópicas fue, digamos, tuvo una época muy prolija después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, del fascismo, el comunismo, el nazismo y todos estos movimientos que habían generado tanta destrucción y represión, generaron en los escritores y los poetas como esta incertidumbre y este temor sobre hacia dónde iba a llegar a la sociedad si alguno de estos regímenes llegaba a triunfar en el mundo. Muchas novelas como Un Mundo Feliz o 1984 de George Orwell, de la que hice un videíto por acá, fueron, digamos, una reacción a este mundo desesperanzado que se llegaban a imaginar con destrucción nuclear y con un control social demasiado fuerte. En Fahrenheit 451, Bradbury presenta algunos de estos estadios, de estas sociedades, digamos, del terror, de destrucción nuclear, de control social e ideológico de las masas. Entonces vemos cómo todos estos elementos empiezan a fusionarse y a crear estos relatos. Fahrenheit 451, a pesar de tener, digamos, un núcleo o, digamos, una idea muy interesante y que es una narración que a mí al principio me cautivó mucho, me parece que carece de fuerza narrativa y argumentativa en algunos puntos, porque uno se pierde y la verdad pues podría haberse desarrollado mucho mejor la narración. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que Ray Bradbury era un escritor que solía hacer relatos cortos, pero cuando Ray Bradbury escribe Fahrenheit 451, que inicialmente tenía solo 25.000 palabras, él dice que se sintió totalmente, digamos, atrapado por la historia, y cuando la fue a, digamos, intentar publicar, a su editor Ian Ballantine le gustó mucho, pero le dijo que se la publicaba solo si le agregaba otras 25.000 palabras. Así pues, en esta elongación de la historia y en este afán de escribir el resto de la narración, se nota cómo coge a veces la trama, cómo hay picos y valles mucho en la narración, cómo los personajes a veces no logran definirse del todo. Entonces yo creo que esa es como la carencia de la novela en este punto debido a esta situación. Después de que Ray Bradbury trabaja a meterle las otras 25.000 palabras a la novela, esta es publicada en 1953. Y en 1954, cuando el editor y él estaban empezando a buscar revistas que publicaran apartes, digamos, para promocionar el texto, un editor de Chicago, muy joven, ambicioso, pero sin dinero, compró el manuscrito por $450. Resulta que este editor ambicioso, pero sin dinero, era nada más y nada menos que Hugh Hefner, y la revista donde se publicó el fragmento fue Playboy. Bueno, lectores, eso es todo por hoy con Ray Bradbury y su Fahrenheit 451. Espero que les haya gustado la reseña y este paralelo con la realidad, que siempre es muy interesante en este tipo de novelas distópicas y, bueno, en general en las novelas, comparar cómo la realidad empieza a interferir como la ficción, o cómo la ficción interpreta la realidad y nos hace abrir un poco los ojos y no ser más críticos y no caer en los discursos o en las trampas de algunos líderes políticos que salen con cosas tan barbáricas como en este caso Alejandro Ordóñez. Ya saben pues, lectores, espero que les haya gustado esta novela, esta reseña. Denle like, compartan y suscríbanse si no lo han hecho. En la caja de descripción ahí abajito hay unos links que en el resto de los videos también están, pero nunca lo he dicho, a mi Instagram, donde publico las equivocaciones de los videos. De pronto ahorita pongo unas ahí al final, que es muy charro, entonces si me siguen ahí van a poder ver algunos materiales antes de que el video salga, que suelen ser muy graciosos porque me equivoco mucho. Y también está el link de mi blog, donde están los textos de las reseñas, que son mucho más completos, con mucho más datos que a veces omito en los videos para que no sean ahí de miles de horas. Nos vemos en el próximo video, pues, buena lectura. Venga pues. ¡Ah! Venga pues. Venga para acá. Venga. Vea, yo les presento Aro. Aro, más conocido como el Jaro, que se pone a leer a veces conmigo. Venga pues, ya lo miro en la cámara. Pero me da mucha pesar porque Aro no puede leer.
no puede leer porque no sabe leer, entonces me da mucho pesar que no sepa leer. Siento que sí. No, Píjaro, tranquilo. Siento que usted es así agresivo porque no puede leer. Venga, pues, ya. He de decir que esta novela es muy interesante de leer. Malparida vida. Toda esta gente de Hollywood, digamos que fue toda esta gente de Hollywood fue interrogada por el gobierno estadounidense, algunos